Era una tarde fría y gris en Amstetten, Austria, cuando Elisabeth Fritzl, de apenas 18 años, desapareció sin dejar rastro. Sus amigos y conocidos sabían que no era una chica rebelde ni impulsiva. Trabajaba en una fábrica textil y soñaba con conocer el mundo, pero vivía bajo la sombra de un padre autoritario y una familia con secretos que pocos se atrevían a mencionar. Su madre, Rosemarie, fue quien dio la alerta. Dijo que su hija había salido de casa para entregar unos papeles y nunca volvió. La policía fue avisada, pero Josef Fritzl, el padre, les entregó una carta escrita por la misma Elisabeth. En ella, supuestamente, ella explicaba que se había unido a una secta y que no quería contacto con la familia. La letra era parecida a la de ella, pero había algo extraño. Las palabras eran frías, calculadas, sin el más mínimo rastro de emoción. Lo que nadie sabía, ni siquiera su madre, es que mientras esa carta era leída, Elisabeth estaba a pocos metros, pero no en libertad. Josef la había engañado para que lo ayudara en el sótano de su casa, pidiéndole que le sujetara una puerta pesada mientras la colocaba en un marco de concreto. Cuando terminó, él le sonrió de una manera que ella nunca olvidaría, y entonces, la puerta se cerró. No había ventanas. No había luz natural. Solo un pasillo estrecho y húmedo que conducía a un pequeño espacio con una cama, una estufa y unas pocas provisiones. Josef había planeado esto durante años, construyendo un laberinto de habitaciones subterráneas bajo su casa, con paredes reforzadas y puertas a prueba de sonido. Nadie podía escuchar los gritos. Nadie sabría que ella estaba allí. En la superficie, la vida seguía como si nada. Josef era visto como un hombre trabajador, un vecino amable. La policía creyó su historia y archivó el caso. Pero bajo el suelo, comenzaba un infierno que duraría más de 2 décadas. Los días en el sótano no tenían amanecer ni atardecer. Elisabeth pronto perdió la noción del tiempo. El aire era espeso, cargado de humedad, y las paredes frías absorbían cada suspiro. Josef le llevaba comida, pero nunca suficiente. Y siempre bajaba con la misma mirada, una mezcla de control absoluto y una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Al principio, Elisabeth creía que todo era temporal, que él se cansaría y la dejaría salir. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Josef empezó a imponer reglas, que debía vestir, cuando podía dormir, como debía hablarle. No había libertad, ni siquiera para respirar sin su permiso. El aislamiento comenzó a corroer su mente. El único sonido que rompía el silencio era el ruido metálico de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose por el pasillo. En algunas ocasiones, le dejaba libros viejos y revistas para mantenerla ocupada, como si fuera un favor. Pero era parte de un juego macabro, dar y quitar, sembrar una falsa sensación de gratitud por las migajas de humanidad que le ofrecía. Pasaron 3 años. 3 inviernos y 3 veranos sin ver el cielo. Elisabeth había aprendido a controlar su desesperación, a no suplicar, porque suplicar solo alimentaba el poder de Josef. Pero algo aún más oscuro estaba por comenzar. Josef, que ya la había despojado de su libertad, comenzó a reclamar también su cuerpo. El sótano se convirtió en una prisión, y en una trampa de la que no había escapatoria. El miedo dejó de ser una emoción momentánea y se convirtió en un estado permanente. Elisabeth dejó de soñar con salir, y comenzó a soñar simplemente con sobrevivir al día siguiente. El año era 1988. En el sótano, el tiempo parecía no tener sentido, pero el cuerpo de Elisabeth sí lo sentía. Estaba embarazada. No había médicos, no había revisiones, no había palabras de aliento. Solo Josef, el hombre que la había encerrado y que ahora la observaba como si lo que llevaba en el vientre fuera una extensión de su retorcido poder. El embarazo fue un tormento silencioso. El aire viciado, la mala alimentación y el estrés constante la debilitaban cada día. Pero Josef no mostraba compasión. A veces le llevaba más comida, no por bondad, sino para asegurar que el bebé sobreviviera. Cuando llegó el momento del parto, no había manos expertas para ayudarla. Josef le entregó unas toallas, unas tijeras oxidadas y un viejo manual médico. «Tú puedes hacerlo sola», le dijo, antes de cerrar la puerta. El dolor fue insoportable, el silencio roto solo por sus propios gritos, que se perdían entre las paredes de concreto. Horas después, nació una niña, Kerstin. Su llanto débil fue el primer sonido nuevo que Elisabeth escuchó en años. En ese instante, sintió una mezcla de amor y horror. Amor por la pequeña vida que tenía en brazos, y horror porque sabía que su hija había nacido prisionera, sin haber visto jamás la luz del sol. Josef apareció horas después,
miró al bebé y sonrió. Ahora tendrás compañía, dijo, como si le hubiera hecho un favor. Pero la compañía en aquel lugar significaba compartir el mismo aire enrarecido, el mismo frío, la misma condena. Elizabeth entendió que su lucha ya no era solo por ella. Ahora tenía que proteger a Kerstin de un hombre capaz de cualquier cosa. Y mientras arriba, en la superficie, el mundo celebraba la Navidad, bajo tierra comenzaba una nueva etapa del infierno, una que incluiría no solo a una, sino a varias vidas inocentes. Los años siguientes se convirtieron en una rutina enfermiza. Kerstin crecía sin conocer el cielo, sin sentir la lluvia, sin oír el canto de los pájaros. Sus primeros pasos fueron sobre el piso frío del sótano, sus primeras palabras se mezclaban con el eco hueco de las paredes. Pero Joseph no se detuvo. En 1990, Elizabeth volvió a quedar embarazada. Esta vez, el parto fue más rápido, pero igual de doloroso y solitario. Nació Stefan, un niño fuerte pero pálido, que, como su hermana, no conocía más mundo que esas habitaciones subterráneas. Con cada nuevo hijo, el espacio se volvía más estrecho, el aire más pesado. Elizabeth improvisaba juegos con pedazos de tela, inventaba historias para mantener viva la imaginación de los pequeños. Quería que, al menos en su mente, pudieran escapar de aquellas paredes. Joseph, en su perversidad calculada, decidió que algunos de los niños se quedarían con él y Rosemarie en la casa de arriba. Alegaba que Elizabeth, desde su vida con la secta, le había enviado a los pequeños porque no podía cuidarlos. Así, en 1994, uno de los bebés fue encontrado en la puerta principal con una nota escrita por Joseph imitando la letra de su hija. La comunidad lo veía como un acto extraño, pero nadie cuestionaba demasiado. Mientras tanto, en el sótano, la vida continuaba en una mezcla de amor y terror. Los niños que permanecían con Elizabeth no entendían por qué no podían subir las escaleras, por qué la puerta siempre estaba cerrada. A veces, escuchaban pasos, voces apagadas, y eso alimentaba su curiosidad y su dolor. Joseph seguía controlándolo todo, la luz, la comida, el contacto humano. Incluso las horas en que podían hablar en voz alta. Cada gesto suyo era un recordatorio de que él tenía el poder absoluto sobre sus vidas. El sótano ya no era solo una prisión para una joven mujer, sino un hogar macabro donde una familia crecía a la sombra del secreto más oscuro de Amstetten. Para el año 2002, el sótano estaba más abarrotado que nunca. Kerstin y Stefan ya eran adolescentes, y junto a ellos había otros hermanos menores que compartían el mismo encierro. El espacio, pensado originalmente para aislar a una sola persona, se había convertido en un pequeño laberinto de camas improvisadas, mantas viejas y juguetes desgastados. El ambiente era asfixiante. El aire, recirculado por un viejo sistema de ventilación, olía a humedad y encierro. La luz artificial, siempre encendida o apagada a voluntad de Joseph, marcaba un tiempo irreal, sin días ni noches. Elizabeth, agotada física y mentalmente, comenzaba a sentir que sus fuerzas se desvanecían. Pero en medio de la desesperación, ocurrió algo que cambiaría todo. Kerstin, la hija mayor, cayó gravemente enferma. Tenía fiebre alta, convulsiones y estaba inconsciente. Elizabeth suplicó a Joseph que la llevara a un hospital. Al principio, él se negó. El riesgo de ser descubierto era enorme. Sin embargo, la situación se volvió insostenible. Finalmente, Joseph subió a Kerstin a la superficie, la envolvió en una manta y la dejó en la sala de emergencias del hospital, inventando una historia. Dijo que era su nieta y que la madre pertenecía a una secta que no confiaba en médicos. Los doctores quedaron alarmados por el estado crítico de la joven, y más aún, por la extraña explicación. Las autoridades fueron alertadas. La policía comenzó a investigar y, por primera vez en más de 2 décadas, el castillo de mentiras de Joseph empezó a tambalearse. Mientras Kerstin luchaba por su vida en una cama de hospital, Elizabeth y los otros hijos seguían encerrados, sin saber que afuera se estaba gestando el momento que podría devolverles la libertad o condenarlos para siempre. En el hospital, los médicos luchaban por estabilizar a Kerstin. Pero lo que más inquietaba a todos no era solo su estado físico, sino su aspecto, piel extremadamente pálida, debilidad muscular, señales de nunca haber estado expuesta al sol. Esto encendió todas las alarmas. La policía comenzó a investigar el caso con más profundidad. Contactaron a Joseph, insistiendo en que necesitaban hablar con la madre de la joven. Al principio, él trató de mantener su historia, pero la presión crecía. Temía que Kerstin no sobreviviera y que su secreto saliera a la luz. Finalmente,
Joseph accedió a llevar a Elizabeth al hospital. Pero antes, bajó al sótano y le dio una orden fría. Tienes que repetir exactamente lo que te diga. Si no, nunca volverás a ver a tus hijos. Elizabeth, temblando, aceptó, pero sabía que esa podía ser su única oportunidad. En el hospital, al ver a otras personas, a sentir el aire libre por primera vez en 24 años, algo cambió en ella. Cuando la policía la apartó de Joseph y le garantizó protección, Elizabeth rompió en llanto y contó todo, cómo había sido encerrada, cómo había sobrevivido, cómo había tenido hijos en cautiverio y cómo algunos de ellos vivían arriba, sin que nadie sospechara. Las autoridades actuaron de inmediato. Registraron la casa y, tras abrir la puerta de acero, encontraron el sótano que Joseph había construido, pasillos estrechos, habitaciones pequeñas, camas improvisadas, y los rostros atónitos de los hijos que aún quedaban allí. El secreto mejor guardado de Amstetten se desmoronó en cuestión de horas. Joseph Fritzl fue arrestado, y el mundo entero conoció la historia que durante más de 2 décadas se había escondido bajo tierra. Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los casos más oscuros y perturbadores de la historia.